Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Ortiz y soy la consejera económica y comercial en Bruselas. Y soy moderadora de este panel que se denomina Eficacia, Competitividad y Competencia en tiempos inciertos. Y en realidad, más que el tema, lo que es muy interesante, que bueno, el tema es interesante en sí, lo vamos a ver. Lo mejor de este panel es tener a estos panelistas de entidades o empresas públicas y tres startups, y es un gran lujo poder escuchar hoy aquí a Javier Ponce, que es el director general de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, que es una entidad pública empresarial creada para impulsar la financiación e inversión en tecnologías avanzadas. Tenemos a Iraia Irazábal, que es la Chief Growth Officer de Multiverse Computing, una startup española especializada en computación cuántica y en inteligencia artificial, que además está en el top 100 de las empresas de inteligencia artificial por el ranking CB Insights este año. Tenemos a Paul Valls, que es el founder de Submer. Submer es también una startup española que está especializada en la refrigeración de centros de datos mediante la inmersión en líquido. Y tenemos finalmente a Jaume Sampera, que es el CEO de Sateliot, que es otra startup española, que está desarrollando la primera constelación de nanosatélites 5G para ofrecer conectividad al Internet de las cosas, ¿no? IoT. Exacto. Todos tenéis en común que sois profesionales STEM, todos sois ingenieros, tenéis una amplia experiencia en el ámbito del emprendimiento tecnológico, tanto en el ámbito de la financiación como de la creación y puesta en marcha de startups. Vuestras empresas son disruptivas e innovadoras y han revolucionado vuestros sectores, y además también tenéis presencia internacional, tenéis experiencia en la internacionalización de vuestras empresas, y por eso yo creo, y creo que lo compartirá todo el mundo conmigo, sois una referencia en vuestros sectores. Y ahora vamos ya directamente con el tema. Estamos en un momento que es crítico, tanto a nivel mundial como dentro de la Unión Europea, donde estamos nosotros también, y adquirir dimensión a nivel europeo se ha considerado como un elemento fundamental para mantener la competitividad dentro de la Unión Europea y también nuestra autonomía y seguridad jurídica, que es fundamental en este momento. Es urgente actuar en todos los niveles, tanto en el ámbito local como en el ámbito europeo, para superar lo que son barreras que o bien impiden o bien ralentizan el crecimiento de nuestras startups. Y en relación con esto y apoyándonos en la experiencia de vosotros cuatro, vamos a dialogar ahora, en estos 3/4 de hora, sobre 3 temas, sobre fragmentación, sobre financiación y sobre ecosistemas. Y saltamos ya a la primera parte, a la fragmentación. Hemos oído esta mañana que tanto los informes Letta y Draghi como la nueva estrategia de la Unión Europea para startups y scale-ups, que se ha aprobado hace un mes y medio y que determina una hoja de ruta para los próximos años, todas ellas colocan a la fragmentación del mercado como un elemento central que impide el crecimiento de nuestras empresas y que hay que abordar, ¿no? Y es verdad que los emprendedores no tienen un mercado interior, se tienen que enfrentar a una diversidad enorme de sistemas jurídicos, por ejemplo, para montar una empresa, a normas diferentes en el ámbito laboral, fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, nos interesa, sobre todo, porque esto es, como ha dicho esta mañana la consejera delegada, un foro sobre el cómo, nos interesa cómo habéis logrado vosotros y vuestras empresas superar estas barreras. Y para esta primera parte de fragmentación vamos a empezar con Javier Ponce, para que tú nos comentes desde tu posición y tu experiencia, no solo ahora en la SED, sino previamente en la ejecución de programas europeos en el CEDETI, que también has estado una temporada. ¿Cómo ves tú el tema de la fragmentación y la hoja de ruta y el contexto en el que estamos ahora? Javier. Muy bien, pues gracias María y gracias por la invitación para participar hoy aquí en esta mesa. Yendo directamente a la pregunta o al tema que me planteas, yo
Personalmente creo que efectivamente en Europa hemos vivido durante muchos años o décadas, ¿no?, esta división de mercados que siempre dificultaba la comercialización de productos y servicios en esos mercados, o por lo menos abordar un despliegue relativamente rápido en ellos. Aunque creo que esto está empezando a cambiar ligeramente con algunas de las herramientas que están apareciendo en el mercado, que cada vez además inundan rápidamente la actuación empresarial, que te permiten hoy identificar a través de medios digitales esas barreras de manera mucho más rápida, que ya no tienes que andar muchas veces contratando servicios de intermediación para poder acceder a un mercado, sino que hoy ya empieza a haber herramientas de ámbito comercial que te facilitan esa llegada, o por lo menos para poder entender el aterrizaje en un nuevo mercado, que eso creo que esto es importante. Y luego otra gran barrera que eran los idiomas, las lenguas, las distintas lenguas que se hablan en la Unión Europea. También esto yo creo que ahora ya no es una barrera, primero porque las nuevas generaciones ya se desenvuelven casi todos en la lengua inglesa sin problema, y segundo porque creo que ahora ya también hay herramientas multilingües que tú puedes escribir un correo perfectamente en tu lengua y enviarla en cualquier otra lengua que quieras para poder llegar a una persona de una manera un poco más, con una mayor empatía, ¿no? Siempre cuando uno recibe un correo en su lengua materna, pues muchas veces facilita esa primera conexión o esa confianza que todo negocio necesita, ¿no? Creo que esta es un poco la situación. Es verdad que todavía, y creo que vamos a seguir siendo 27 países, porque esto no lo puedes cambiar de un día para otro, pero creo que empieza realmente a aparecer herramientas informáticas y de otro estilo, pero fundamentalmente informáticas, que supongo que van a desmontar parte de muchos servicios que se habían montado en los países para facilitar lo que llamaban o lo que se denomina el soft landing, ¿no?, el aterrizaje de las compañías en los mercados. Creo que ahora puedes evitar una parte del coste inicial que tenía ese soft landing en otro mercado a través de herramientas y a través de procedimientos que se están agilizando cada vez más. Por otro lado, la regulación europea, que muchos se quejan, sobre todo se quejan los americanos, ¿vale?, pero se quejan los americanos, sobre todo los hiperescalares, los del mundo digital, porque lo que quieren es arrasar en el mundo europeo. Entonces, saben que es una barrera. Yo creo que sí, que es una dificultad. No voy a discutir que pueda ser una dificultad inicial en todo negocio digital que uno se plantea, pero a la vez es una barrera que nos está permitiendo evitar que los americanos inunden con sus herramientas desarrolladas en un sistema que no ofrece ese grado de protección a los datos personales en particular, u otro tipo de ámbitos. Y eso, para mí, es una singularidad europea que está permitiendo que startups europeas aborden nuevos negocios que de otra manera hubiera sido imposible con un aterrizaje masivo de actores que vienen del otro lado del Atlántico, ¿no? Sí, estamos completamente de acuerdo que la normativa de la Unión Europea armoniza y es fundamental para que no haya barreras, pero también es verdad que las propias innovaciones son un elemento de eliminación de barreras y de ampliación de mercados en muchos ámbitos. Vamos ahora con la experiencia de las empresas. Iráia, ¿cómo habéis logrado establecer una presencia sólida en múltiples mercados europeos? Porque estáis en España, en Alemania, en Francia, también en Canadá. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues sí, Multiverse desde el principio, desde su creación hace 6 años, pues tenemos bastante integrado en el ADN la internacionalización. Desde el principio abrimos las oficinas tanto aquí en España, que está la sede principal, como en Toronto, en Canadá. Después abrimos en París, donde también hay equipo técnico. Y luego hemos ido abriendo oficinas comerciales en Londres, Múnich, Italia y la última en Estados Unidos. O sea, es cierto que llegar a otros países muchas veces es complejo, ¿no? Es algo obvio porque es un poco de desconocimiento, pero nosotros siempre nos hemos centrado en conocer el mercado, ya no solo a nivel de país, sino en cada país, el sector energético, pues cómo se regula, el sector financiero, cómo se regula. Al final hay que ir conociendo país por país y nosotros intentamos replicar un poco lo que hemos hecho aquí, ¿no?, en España, de llevar la tecnología a las empresas, desde un principio estar muy cerca de las empresas, porque nosotros somos una empresa
muy tecnológica, bueno, al principio explicarlo puede parecer un poco complejo, pero siempre nos hemos centrado en aplicarlo en el usuario final. Entonces, para eso tienes que conocer al usuario final y conocer también el país donde te estás integrando, y por eso también nuestro esfuerzo desde el principio para ir posicionando oficinas y personal especializado en cada uno de los países donde queremos abrir mercado. Sí, conocer el mercado es fundamental, y ahí desde ICEX y desde las oficinas comerciales prestamos apoyo, porque es lo primero que hay que aprender, ¿no? Paul, ¿en qué sectores es imprescindible superar la fragmentación y cómo habéis adaptado vuestra estrategia de mercado para superar la fragmentación también dentro de la Unión Europea y llegar a los países en los que estáis? Pues desde nuestro lado, al final, barriendo para casa, el sector que creo que claramente es muy importante no tener fragmentado y actuar a la una es el mercado de la computación, de la infraestructura crítica que soporta esta inteligencia artificial, que cada vez va a ser más importante y en la que interactúan muchos datos personales y evidentemente, pues es el nuevo petróleo, ¿no? La información. Entonces, nosotros éramos una compañía, como nos has introducido, como compañía de liquid cooling dentro del sector de los centros de datos. Eso es como se nos conocía. Ahora realmente lo que hemos hecho es ese conocimiento que hemos ido recopilando durante estos años a nivel tecnológico de esta infraestructura, acumularlo verticalmente y poder ofrecer diseño y construcción de centros de datos altamente sostenibles, altamente eficientes, con también esa capa de cloud, ¿no? Entonces, claramente estos hiperescalares que comentaba Javier intentaban entrar en Europa o intentan entrar en Europa, por lo tanto tenemos que asegurar que los diferentes Estados miembros vamos a la una, estamos alineados con las regulaciones y podemos competir, ¿no? Y por lo tanto esto, desde nuestro punto de vista, lo que hemos hecho es desde el día uno intentar ser globales. Evidentemente el idioma fue clave, pero evidentemente ya por un tema quizá de la limitación de no tener mercado en España. O sea, al final los centros de datos, si miramos el mercado español versus el global, por desgracia, como mínimo cuando empezábamos era muy pequeño, entonces ya era claramente ir a buscar un mercado global, ¿no? Y intentar escalar con países en los que podemos tener ciertos partners de confianza que puedan hacer esa localización, tanto a nivel de idioma, como a nivel cultural, como a nivel de instituciones que conocen esa capilaridad local que nos permita llegar al cliente, ¿no? Porque al final es un tipo de negocio muy enterprise, ¿no? Muy B2B, muy de empresa, gran empresa, y por lo tanto esas relaciones incluso personales, pues son muy importantes, y cómo poder tener esa capilaridad rápido era también a través de partnerships. Otra cosa importante que hicimos fue intentar captar inversores privados y públicos desde un inicio que tuviesen esa capacidad de ayudar también. Uno fue, por suerte, pues la Comisión Europea al principio, al ver ese interés en hacer más sostenible la capa de la infraestructura. En ese momento empezamos en 2015 con investigación y desarrollo, y no fue hasta 2018 que conseguimos tener algo viable para producción e inversión. En el 2018 no había ChatGPT ni había nada de eso, ¿no? En ese momento era una cosa un poco más nicho, una cosa más de high performance computing, de investigación, y entonces había ciertas entidades que estaban interesadas en hacerlas más sostenibles, y ahí pudimos, pues, captar ese interés de inversores que después también se unieron inversores privados, y por lo tanto esa ayuda de inversores privados que permite acceder a ciertos mercados fuera del de aquí, ¿no? Y después una de las cosas, y suscribiendo lo que dice Javier, ¿no? que vemos es, yo creo que si un efecto ha tenido el entorno macro actual, es esa reacción de Europa, y estoy contento de ver que nos estamos poniendo las pilas. Aún hay mucho trabajo por hacer, pero soy optimista en que estamos uniendo esfuerzos, y en este sentido todo lo que sea homogeneizar la normativa, que seamos un mercado único, que podamos tener apalanque para negociar con grandes compañías y estados y regiones como Europa y no como cada Estado miembro. Que podamos tener esa capacidad de escalar realmente y que seamos competitivos, ¿no? Al final es lo que veo desde el mercado en el que estamos. Hay grandes gigantes y no podemos quedarnos ahí fragmentados. Exacto. Sí, nada, importantísimo efectivamente regular a nivel de la Unión Europea lo que ahora es un input esencial, que son los datos,
pero también me gustaría subrayar lo que has dicho, hay que nacer globales desde el principio y tejer alianzas estratégicas, ¿no? Jaume, ¿qué nos cuentas en relación con Satelliot? ¿Cómo habéis superado las barreras regulatorias dentro de la Unión Europea y habéis adaptado vuestra estrategia para poder expandir vuestro proyecto en Europa? Nosotros somos una compañía de tecnología dual, civil-defensa. Entonces, en la parte civil tenemos la suerte de que ya está en proceso de aprobación una ley, la EU Space Act, o sea, una ley de espacio a nivel europeo, y eso facilita muchísimo pues que en todos los países, cada uno de los países no ponga su normativa. A nivel de frecuencias, también ahí hemos tenido suerte, porque justamente la banda que nosotros estamos operando es la primera que va a ser regulada a nivel europeo, la banda satelital en banda S. O sea, 2027 pues se van a adjudicar esas bandas, o sea, con lo cual eso impulsa. Pero en la parte de clientes sí que nos pasa. En Estados Unidos tienen 3 operadores móviles que son nuestros clientes. Nosotros, nuestro servicio es mayorista. O sea, nosotros trabajamos, como contaba muy bien María, tenemos una constelación de satélites que permite conectar el Internet de las cosas, pero en protocolo 5G. Eso significa que utilizamos los mismos equipos que utilizan los operadores móviles y somos su extensión de cobertura. Donde ellos no tienen cobertura, se conecta automáticamente a nuestro satélite, nosotros hacemos roaming con el operador móvil. Entonces, la fragmentación de los operadores móviles es algo que el presidente Mark Murta pues ya pues pone sobre la mesa a menudo, resta competitividad a las compañías. IoT es una parte muy importante, pero no es la parte más rentable y, por lo tanto, resta inversión a esas partes menos rentables. Necesitamos un mercado único. No sé quién dijo, que me pareció muy divertido, es que en Europa hay 2 tipos de países, los que son pequeños y los que no saben que son pequeños, ¿eh? Y es así, o sea, Europa es muy pequeña comparada con el resto de potencias y hacemos algo todos a una o será imposible. Y en el terreno defensa, pues ahí yo quería casi dar un aplauso al gran europeísta que es Trump, ¿de acuerdo? Que nos ha ayudado a todos a darnos cuenta de que o nos unimos o no vamos a salir de esta. Entonces, en defensa, pues el cambio ha sido brutal estos últimos 6 meses. Sí, yo estoy de acuerdo y además creo que la profundización del mercado interior con todas estas nuevas leyes que estamos viendo, proyectos de normas europeas y el haberse dado cuenta de lo que tenemos que hacer, que tenemos que estar más integrados, etcétera, es realmente una oportunidad, ¿no? Y hay que verlo, yo creo que como una oportunidad. Muy bien, pues vamos a pasar a la segunda parte de nuestro diálogo, que está relacionada con la financiación, porque efectivamente una de las principales limitaciones que tienen nuestras startups y nuestras scale-ups es acceder a una financiación que sea adecuada a la fase de desarrollo en la que se encuentren, ¿no? Entonces, ahí hay distintos instrumentos de apoyo, Javier, entre otros, la SED, pero al final, a pesar del papel relevante que significa la financiación pública en fases tempranas, sigue siendo muy difícil encontrar financiación para fases más tardías, aunque estamos viendo que esa tendencia está cambiando un poco en España, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora por las aportaciones de las empresas. Paul, voy contigo. Y me gustaría preguntarte cuál es el papel que crees tú que pueden desempeñar las instituciones en la movilización de capital privado y qué es lo que marca la diferencia. Bajo nuestro punto de vista y experiencia, el poder estirar o motivar a inversores privados, esto es algo que lo hemos aplicado nosotros mismos. Al final, al principio, como decía, la Comisión Europea, después de muchas iteraciones y de insistir mucho con estas pedazo de memorias, que esto es una cosa a mejorar, también hay que decirlo, la burocracia que implica todo este tipo de financiación más pública, conseguimos tener una ayuda que nos permitió pues, realmente empezar a llevar la tecnología a producción, pero además también mandar una señal al mercado de inversores privados de que esto tiene sentido y que tiene tracción, ¿no? Antes de eso también tuvimos soporte de gente como Enisa o el CEDETI con pequeñas ayudas que permitieron esa fase presemilla, podríamos decir, ¿no?
Entonces, este arrastre sin duda es interesante. La labor que hace la SET ahora también es muy interesante, esa capacidad de matchear, es decir, copiar, podríamos decir, los inversores privados y sumar más capacidad de inversión en esa fase justamente de crecimiento, que es difícil encontrar inversores. Y después también esa capacidad de crear vínculos con mercados europeos que como decía, pues es importante que tengamos ese ángulo público para poder, especialmente en sectores como estos, tener esa relación más directa, ¿no? Una cosa que puede marcar la diferencia es esa cultura, como decía, de agilidad y mentalidad más ambiciosa, quizá más anglosajona, de buscar el upside, buscar el crecer y ese, entre comillas, optimismo, pero evidentemente sabiendo lo que estás haciendo y sabiendo controlar riesgos y diversificar y demás, pero no tanto esa mentalidad que siempre había sido más europea de puramente centrarse en lo que va a ir mal y en cubrir las espaldas, porque si no, al final siempre iremos como más lentos, más despacio, más pequeños, pensando más en pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que lo suyo es un equilibrio, ni un extremo ni el otro, pero quizá encontrar un equilibrio. Y después, esto quizá también alinearlo con una visión de mercado que a nivel mercados públicos y a nivel de cuál es el siguiente paso, haya una visión que permita a los inversores que han apostado por la compañía tener esa capacidad de crecer, porque si ahora mismo hay como una especie de techo de cristal en el sentido en que no hay tantos mercados públicos tan emocionantes quizá como los americanos, ¿no? Ayer veíamos a Nvidia siendo la primera compañía que igual llega a los 4 trillones anglosajones del mundo. Claro, esto en el IBEX de momento no lo hemos visto y que seguramente falte un poco para que lleguemos allí. Entonces, ¿cómo podemos hacer que vayamos a la una, que haya mercados donde una compañía de aquí pueda hacer un dual listing en el que quizá tiene algo aquí porque la gente te conoce más aquí, pero después estás accediendo a mercados internacionales en el Nasdaq de Suecia o en no sé dónde, ¿no? En otro país, de manera que captes inversores internacionales y grandes fondos, por lo cual un inversor de cualquier parte del mundo, evidentemente si puede ser europeo, y inversores que quieran invertir en compañías privadas, tengan esa capacidad de escalar y crecer y no haya limitaciones, porque si no el capital tendrá miedo de entrar porque dirá no tengo liquidez, me meto aquí y no sé qué pasará. También un poco esa estrategia de compañías con esa posición o esa tecnología que puede ser estratégica, que si se considera una compañía estratégica que sea para bien y para generar de alguna manera beneficios y ayudarla a que se quede aquí por diversas razones, no limitando, ¿no? Quizá la percepción que tenemos de cuando estamos involucrados en grandes proyectos internacionales es que los inversores quizá tienen un poco de miedo de que, bueno, si me meto en esta compañía, ¿qué pasará? Igual esto se queda como entidad protegida por el Estado y no puede salir o no puede haber esa rotación de inversores. Al final siempre puede haber propiedad de gente de aquí, pero tiene que haber esa liquidez y esa rotación, ¿no? Entonces, facilitar estas herramientas yo creo que es importante. Bueno, en general, también una cosa que creo que es importante es que las entidades públicas actúen como cliente, ¿no? Al final, una cosa que también vemos en licitaciones para grandes proyectos es que incluso proyectos de aquí que acaba ganando una empresa americana o asiática. Y tenemos grandes compañías aquí y quizá podríamos ser más ambiciosos con ciertos objetivos o asegurar que miramos todas las opciones y no nos quedamos con, por defecto, una marca que se conoce, sino que realmente podamos encontrar maneras de que las entidades públicas sean también clientes y eso, sin duda, es lo que arrastra a los inversores. Si tienes tracción clientes, los inversores también vendrán. Algunos ejemplos. Eso también estamos. Has mencionado muchísimas cosas muy relevantes. Estoy convencida que de aquí van a salir un montón de preguntas. Yo creo que me ha gustado mucho lo de generar confianza con optimismo en la perspectiva y expectativa de crecimiento y menos burocracia, ¿no? También. Bueno, pues, Jaume, ¿cómo habéis alineado vosotros vuestra estrategia de financiación con el momento y la evolución del crecimiento de vuestra empresa? Nosotros hemos hecho hasta ahora 3 rondas. Hemos hecho una ronda seed, donde entraron pues Family Office, algún tecnológico, o sea, 2,5 millones. Después hicimos una serie A,
donde entraron los industriales, entró Indra, y ahí pues seguramente entró porque es muy técnico lo que nosotros estamos haciendo, hay una tecnología muy compleja y tan solo pues un industrial es capaz de entender el valor que podemos generar detrás de esa tecnología. Y ya en la serie B, pues ahí pues tuvimos un fondo de tecnologías duales, fondo tecnológico y el acompañamiento de la SET. O sea, juntamente con eso conseguimos una parte, o sea, nosotros hicimos una ronda, una serie B de 70 millones de euros, 40 de equity y 30 de deuda. La parte de deuda fue o ha sido, de acuerdo, cubierta por el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, ahí no puedo coincidir más con Pau, ¿de acuerdo? O sea, el tema burocrático. O sea, bueno, y tengo aquí José, mi director financiero, que ha vivido para eso durante bastantes meses, ¿de acuerdo? Pues rellenando y volviendo, y otra vez, y ahora aquí, y ahora allá, y ahora de este color, y ahora con esta... O sea, ha sido la due diligence que hace el Banco Europeo de Inversiones, que es bueno, porque lo tiene que hacer, pero eso no debería restar agilidad. O sea, necesitas como mínimo un año para, desde que dicen que sí, o sea, no antes, sino desde que dicen sí quiero hasta que te casas, ¿de acuerdo? Pues necesitan un año para hacer todo el proceso interno. Además te lo dicen, no, nosotros menos que esto, olvídate, no vamos a conseguirlo. ¿Vale? Entonces, agilidad, sin duda alguna. Y ahora veremos la siguiente fase. O sea, nosotros estamos aún en fase de crecimiento, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir desarrollando nuestra constelación y lo que no puede ser es que, porque cuando vas a un fondo americano, lo primero que te dice es redomestication, que es algo que a mí no me sonaba de nada y que significa que cojas tu compañía, te lleves la sede a Estados Unidos, a Delaware o donde quieras, y desde allá esta sede es la que es la propietaria del 100% de las acciones, los accionistas pues están metidos todos en Delaware o en una compañía donde decidas. Entonces, no nos puede pasar otra vez, como ha pasado en el pasado, que grandes compañías como Multiverse o como Submer, pues en un momento dado se redomestiquen, ¿de acuerdo?, para dejar España. Porque eso, al final, genera pobreza. O sea, la riqueza está en tener la compañía aquí, en tener centros de decisión radicados aquí y, por lo tanto, pues poder tener compañías europeas, y no ya españolas, europeas. Algo muy bueno que está haciendo Europa es requisitos de europeización de la compañía. Oye, el 65% de los componentes tienen que ser europeos, si no, no puedes acceder. Pues todas estas cosas que desde fuera pues se llama proteccionismo, pero es que es lo mismo que hacen los chinos, es lo mismo que hacen los americanos, es lo mismo que han hecho los franceses toda la vida. O sea, es algo que tenemos que hacer y tenemos que adoptar, que son barreras de entrada. Sí, son barreras de entrada, pero es que si no, tenemos solo barreras de salida, ¿de acuerdo? Pero no de entrada. Sí, de hecho, es probable que haya fallos de mercado para empresas muy pequeñas, recién creadas o que están creciendo en cuanto a el acceso a la financiación por los temas que habéis mencionado vosotros. Y es verdad que ahí hay que intentar solucionar estos fallos para que la financiación se encuentre dentro de la Unión Europea. Esta idea es lo que está detrás, básicamente, de todas las iniciativas de integración también de los mercados financieros dentro de la Unión Europea. Idalia, ¿qué añades tú? ¿Qué marca la diferencia en el acceso a la financiación para una startup como vosotros? ¿Cuál es vuestra experiencia? Que es buena. Nosotros también, también hemos cerrado ahora mismo recientemente la ronda de Series B, también ha sido de alrededor de 200 millones, es algo también insólito en España, pero también hay que hacer un poco de conciencia y pensar por qué es algo insólito, ¿no? O sea, hay que seguir creciendo, seguir apostando por empresas españolas, por tecnología española. También ahora hemos contado con la ayuda de la SET, el trabajo que están haciendo también es increíble en tiempo récord. Pero también lo que nos llama la atención, por ejemplo, en esta ronda, nosotros hemos mantenido el capital español, europeo, y ha entrado también en esta ronda capital estadounidense en muy pequeña parte. Ha entrado HP en esta ronda, pero también la agilidad que han tenido desde HP estos inversores para entrar en la ronda, pues ha sido un poco llamativo, ¿no? A lo mejor la rapidez que tienen allí.
y también un poco llamada a la acción de decir, si queremos seguir manteniendo este tipo de compañías, pues tenemos que seguir pensando a lo grande y demás. Y luego también hablando un poco de la burocracia, porque aquí estamos un poco 3 casos de éxito, ¿no? de España. Pero también el acceso a financiación, pues a lo mejor para empresas startups que están creciendo y demás, pues también pensar que en el caso de acceder a los 2 millones del DIC Accelerator, ¿no? Que muchas empresas hemos pasado por eso, pensar que te tienes que gastar 200.000, 300.000 euros para poder acceder a ese dinero, pues también hay que agilizar esos trámites y bueno, es algo por lo que hay que pasar, hay que apostar por eso, hay que hacer una apuesta, pero también es algo que pesa a las startups y a las empresas para poder crecer. Está claro, más agilidad, menos burocracia y facilitar también en agilidad de documentación todos los procesos. Y ahora vamos con Javier, que tienes una posición privilegiada para hablar de este tema de la financiación. Y una vez que has oído a estas 3 empresas que conoces perfectamente y su situación y todo, ¿cómo ves tú que hay que adecuar la financiación a la situación y al momento de cada startup y scale-up, y cómo valoras los instrumentos que se han puesto en marcha tanto en la Unión Europea como en España? Bueno, a ver por dónde empiezo. Primero, me parece que hay un problema cultural. Lo cuento ahora, pero lo cuento al final, ¿vale? ¿Cuál es el problema cultural que yo creo que tenemos en Europa? Luego tenemos otros muchos problemas. Efectivamente, hay mucha burocracia y tal. Yo reto a cualquiera, yo he estado 32 años en un centro que da ayudas públicas, reto a cualquiera a que se ponga a dar ayudas públicas y sea capaz de concederlas en menos de 6 meses. Sí. Tal y como está la legislación, es imposible, ¿eh? Y vengo del centro más ágil dando ayudas en este país. O sea que no es evidente. Si uno quiere hacer las cosas bien, cumpliendo la normativa, como no puedes hacerlo de otra manera, asegurando que no hay fraude, que no hay ningún tipo de problema, te lleva un tiempo la concesión de ayudas. Y no hay que confundirse. Una cosa es una ayuda y otra cosa es la financiación. No tiene nada que ver. Y eso es un cambio cultural que necesitamos en Europa. Una cosa es una ayuda, que es una subvención. Es una aportación dineraria sin contraprestación. Es decir, es una llegada de fondos de libre disposición, bueno, para ejecutar el proyecto que se ha presentado por parte de la entidad, que no tiene efecto dilutivo en el capital de esa sociedad. Por tanto, los accionistas mantienen la misma posición desde el origen hasta el final de la subvención. Por eso es tan demandada. Y ese es el cambio cultural. Todavía no hemos hecho el cambio, ese cambio tonto que lo cuentas y parece de perogrullo, que es, vale más tener el 5% de una cosa muy grande que el 100% de una cosa que no vale nada. Pero todavía no hemos hecho ese cambio cultural en este país, en algunos sitios. Porque yo prefiero tener el 5% de Nvidia que no el 100% de alguien que todavía no está vendiendo GPUs por el mundo. Entonces, pero claro, hace 15 años alguien decidió ese paso, ¿vale? Y empezó a repartir parte del capital de lo que hoy es Nvidia. Esa es una necesidad dentro del mundo europeo. Y esto viene también, y no lo discuto, probablemente desde las administraciones públicas europeas se ha generado una idea de subvencionalidad, una política de subvencionalidad. Entonces, claro, las subvenciones son muy queridas por todo el mundo porque es una aportación dineraria sin contraprestación. Y la propia Unión Europea, a través del programa Marco, y yo he sido delegado español en el programa Marco en la década de los 90, claro, era una cantidad de dinero tremenda, que ha llegado a unas intensidades brutales, de hasta el 75% y el 100% de la ayuda. Entonces, eso ha generado una mentalidad que no ha permitido ver las dificultades en las que te mete una subvención y que no te mete el capital, ¿vale? La capitalización inteligente de las compañías. Entonces, porque también uno puede conseguir capital no inteligente, que hay de todo, ¿eh? Entonces, hay oportunistas, hay inversores puntuales, hay inversores estrictamente financieros que solo quieren una rentabilidad a corto, hay inversores con un poquito más largo plazo, pero claro, hay que distinguir cuando uno está planteando
¿qué quiere? Si quieres una subvención, quieres una subvención. Es verdad que para arrancar un negocio, cuando tienes tanto riesgo, para hacer el de-risking, tienes que probablemente necesitar alguna ayuda inicial. Eso está bien. Pero en un momento determinado, para las etapas de scale-up, es decir, de crecimiento, las subvenciones no dan esa cobertura. No dan esa cobertura porque no te permiten cubrir gastos que necesitas para el scale-up, como son la comercialización rápida, la inserción de productos y servicios rápidos en el mercado, la contratación de servicios que tú necesitas de terceros para poder hacer ese despliegue rápido de tu producto o servicio en el mercado. Entonces, hay momentos en los cuales compensa mucho más una capitalización, pero una capitalización, como digo a veces, hay que mirar también qué inversor busco. Y si tardo mucho en buscarlo o en encontrarlo, más que en buscarlo, preocúpate, ¿por qué tardas tanto en encontrar ese inversor? O a lo mejor no estás buscando en el sitio adecuado o no estás buscando el tipo de inversor que necesitas. Porque si uno está haciendo drug discovery, es que una empresa de drug discovery no va a llegar al mercado hasta dentro de 8 años. Entonces, si está entrando en tu capital un fondo que va a estar 3 años o 4 años, es un puro oportunista que lo que espera es venderte en fase 2, en la fase clínica 2. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso? Si estás de acuerdo, bien. Entonces no quieres ser empresario, lo que quieres es ganar dinero en el momento ese porque te va a obligar a vender. Un fondo de esas características te va a poner un dragalón, un arrastre en tu acuerdo de socios que vas a tener que vender la compañía. Entonces tienes que ver qué buscas realmente en un momento determinado. Y creo que la subvención te permite pasar en un de riesgo, o sea, de eliminar el riesgo de un TRL 4 o 5 hasta el TRL 8, justo delante de la prueba en concepto de mercado, y a partir de ahí las subvenciones están bien para las innovaciones incrementales de mi producto. Es decir, yo ya tengo un producto en el mercado, funciona, etcétera. Necesito cambiarlo, necesito modificarlo, pues porque hay una novedad técnica que me afecta claramente en mi producto o mi servicio y tengo que incorporarlo. Bueno, pido una ayuda. Eso es una actuación de I+D, la pido, modifico el producto, pero yo sigo con esa actividad. Y eso España tiene unas ayudas muy estupendas para hacerlas, que son las ayudas del CETI precisamente. Pero para pasar de TRL 3, 4 a 8 está bien la subvención. A partir de ahí, la subvención ya no te cubre las necesidades completas que tú tienes y vas a tener necesidad sí o sí de conseguir capital. Y en el mundo de tecnología, que es donde están estas empresas, si no llegas el primero, probablemente no llegarás. O eres del primero o de los 3 primeros, o no llegarás. Porque la tecnología penaliza claramente al que llega tarde. Porque hoy el funcionamiento de los mercados, y particularmente la tecnología digital, como funcionan en red, todos los componentes de un mercado funcionan en red, hay un efecto, que es el efecto lock-in, que es que vas forzando cada vez más la extensión del que primero llegó. El propio mercado fuerza, por eso todos tenemos el Windows, no por otra cosa. Porque el propio mercado te fuerza a que cojas el mismo producto que tiene tu vecino o tu competidor o otra entidad. Entonces, ese funcionamiento en red, en el mundo digital y de la tecnología, funciona de maravilla. Entonces, por eso el que primero llega, y ahí los americanos nos han dado una lección. No vaya usted a una ampliación de capital de 1 milloncito, 2 milloncitos. Vaya usted a una ampliación de capital de 50 millones y llegue el primero. Pero eso sí llega el primero. Y si no llegas el primero, cierras y te vas a otra cosa. Porque esto funciona así. Y yo creo que ese es el problema que hemos tenido. Y ahí es donde está, este es el cambio cultural que yo decía. Es pasar de la idea de la subvención y la subvencionalidad, que como eran monstruosas, los volúmenes del programa Marco son monstruosos, nos hemos creído que nos valen para todo. Y no valen para todo esas ayudas. Además de generar efectivamente un esfuerzo económico y de tiempo, sobre todo un costo de oportunidad. Para mí es un coste de oportunidad lo que tienes cuando tú te presentas a una convocatoria de subvenciones para conseguirlo, ¿no? Esto es un poco lo que yo creo. La diferencia, hay una diferencia entre ayuda y financiación que hay que tenerla clara y hay que identificar en el momento en el que estás lo que necesitas y cómo lo puedes cubrir. Y a partir de ahí, la capitalización puede ser con mundo privado. En Europa tiene que ser mixta porque no hay privado
que ponga tanto dinero, luego vas a tener que buscar una colaboración, una coinversión público-privada. Bueno, no sé, si conseguimos que no fluya tanto ahorro europeo a Estados Unidos, a lo mejor en 5 años nos encontramos con que el dinero privado aparece de repente en los mercados, pero hoy por hoy todavía no hay mucho dinero privado en el mercado de capital riesgo y de private equity europeo. Entonces, ese efecto combínalo con inversores públicos, pero que te puedan ayudar, Pues también hay mucho inversor público muy pasivo, que yo pongo un poquito y me quedo ahí y bueno, y delego todo, ¿no? Entonces, esa posición tampoco te aporta mucho, más allá del dinero que sí que te ha llegado, ¿no? Pero luego hay otros, eso es un poco la novedad que queremos introducir en SET, que es una actitud proactiva frente a la participada. De manera que lo más importante no puede ser el dinero, tiene que ser cómo arrastras a tu participada hacia actuaciones que le puedan derivar a un crecimiento rápido en el mercado y un posicionamiento competitivo, ¿no? Yo creo que en la medida que podemos lo hacemos. Es verdad que, claro, también tenemos las limitaciones de los recursos que disponemos, ¿no? Pero yo creo que con Multiverse lo hemos estado haciendo, no sé, ellos lo dirán, o el tiempo lo dirá. Creo que con la gente de Summer, yo creo que lo hice cuando estaba en Cedeti, ahora como es su accionista el Cedeti, ya veremos. Y en el caso de Sateliot, pues igual, ¿no? Entonces yo creo que capitalización sí, pero con cierta inteligencia, ¿no? Tanto en la parte privada como en la parte pública, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos con eso y siendo optimistas que con todos los cambios que están por venir dentro de la Unión Europea logremos que los ahorros de los europeos se queden en las startups y las scale-ups europeas. Y ya rápidamente vamos al tercer bloque sobre ecosistemas. Simplemente simplemente queremos saber cuál es vuestra aproximación y experiencia práctica en la utilización y la necesidad de utilizar infraestructuras, redes y servicios de apoyo de alta calidad, que es fundamental sobre todo para el desarrollo y para la experimentación y comercialización de las innovaciones. Muy rápidamente, contarnos cuál ha sido vuestra experiencia y ahora empezamos por ti, Jaume. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos utilizando infraestructuras universitarias. En el mundo espacio es muy limitado, o sea, es un mundo muy especial, que las infraestructuras pues necesarias son muy particulares, por lo tanto ahí nuestra experiencia es mínima. Lo que sí que es verdad es que es imprescindible, o sea, crear centros de conocimiento y centros de experimentación, infraestructuras públicas que permitan pues ese compartir. Pues nosotros tenemos pues una cámara de vacío pues que tiene un 10% de utilización, pero es imprescindible tenerla. Entonces poder compartir eso es fundamental para ser competitivos. Iraya, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo habéis reducido la brecha entre la investigación y el mercado? Sí, a ver, nosotros también venimos de un mundo inicialmente hace 6 años bastante académico, venimos del mundo de las tecnologías cuánticas aplicadas a entorno real, o sea que siempre ha estado muy cerca de investigación, pero siempre nuestra obsesión ha sido llevarlo al campo de aplicación. Entonces siempre hemos trabajado muy de la mano del usuario final. De hecho, yo creo que antes de cerrar nuestra primera ronda ya estábamos hablando, porque al principio lo aplicábamos en el sector financiero, ya estábamos hablando con bancos, pues con diferentes instituciones para ver cuál era el caso de uso donde nuestra tecnología aportaba valor. Entonces, siempre trabajamos y este campo de investigación también nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día, que es aplicando estas tecnologías en el entorno de la inteligencia artificial para hacerlo más eficiente. Y esperamos seguir aplicando todo nuestro conocimiento en tecnologías, digamos, deep tech y de alto rendimiento computacional para mantenernos en la carrera, porque creemos que es muy importante también seguir avanzando en la investigación, pero o sea, nosotros como empresa siempre aplicarlo en entorno real y en usuario, en cliente, vamos. Claro. Paul. Me suscribo a tus palabras. La verdad es que es importante que esta colaboración sea aplicada con un objetivo de lo que se llama Product Market Fit o de enfoque a que tenga un sentido para que sea viable y no se invierta en ayudas, en cosas que después
no acaban de llegar. Nosotros lo hemos implementado de manera que hemos puesto laboratorios aquí en Barcelona. Tenemos las oficinas principales, pero tenemos laboratorios en Estados Unidos y en Taiwán, porque también, un poco por desgracia, pues la mayoría de compañías de semiconductores y de servidores y de infraestructura de centros de datos están alrededor del mundo, pero sin duda con instituciones públicas, por ejemplo, aquí en Europa, en Barcelona tenemos el Barcelona Supercomputing Center, que es muy relevante, en Suecia el RISE, que nos permite entender muy bien esa termodinámica de la energía de los centros de datos, cómo reaprovechar el calor y hacer este tipo de estudios, y después también incluso algunos centros de investigación aquí en España también, y después en Italia con el Joint Research Center de la Comisión Europea, que fue uno de nuestros primeros clientes y que hacemos cosas de ciberseguridad y un centro de datos de inteligencia europea, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, estas alianzas son muy interesantes. Lo que sí que es importante es que seamos, como decía antes, clientes, o las entidades sean clientes con una ambición de también sostenibilidad y que puedan poner requisitos de sostenibilidad más ambiciosos, porque hay tecnología como la nuestra que permite serlo, ¿no? No consumo de agua, no emisiones de CO2 o menos emisiones de CO2, reaprovechar la energía térmica, ¿no? Entonces, bueno, al final también atrae talento y permite tener esta relación con el ecosistema, tener inteligencia, podríamos decir, o tener información de primera mano de lo que ocurre en otras regiones, ¿no? Y nosotros nos hemos convertido mucho en un centralizador de lo que está pasando en los roadmaps de producto de grandes compañías, cosa que nos genera una ventaja competitiva muy buena al verticalizar lo que hacemos y construir en Europa algo que compite mejor que en el resto, ¿no? Sí, súper interesante. Javier, ¿quieres comentar tú algo? Bueno, al hilo rápidamente? de lo que estaban comentando, quizá yo... Bueno, primero, creo que España ofrece hoy unas infraestructuras, yo creo que a primer nivel en muchas áreas. Primero, disponemos de un nutrido grupo de centros tecnológicos que pueden prestar asistencia a las empresas para poder realizar algunos desarrollos ya más de ingeniería de adaptación de producto. Segundo, tenemos algunos centros capaces de ofrecer horas o, en este caso, de computación que no tienen muy poquitos países en Europa. Por ejemplo, solo 3 supercomputadores hay en Europa, uno en Finlandia, otro en Italia y otro en Barcelona. O sea que creo que a ese nivel estamos en un nivel muy puntero. Y creo que es verdad que a lo mejor debería hacerse un mayor uso y a lo mejor conseguir una mayor promoción y expansión de los sandboxes que ahora se han regulado recientemente, pero que pueden ofrecer una oportunidad, sobre todo en el terreno digital, para poder realizar esas primeras pruebas que te puede costar que un gran usuario te deje unas instalaciones, unas capacidades para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces yo creo que hay todavía algo por desarrollar, sin duda, en colaboración público-privada para avanzar en este ejercicio, ¿no? Y que creo que puede ser muy, muy importante. Muy bien. Pues bueno, llegamos al momento de las preguntas. Estamos un poquito fuera de tiempo, pero a mí me gustaría dar la oportunidad de plantear alguna pregunta. Voy a ver porque me las iban a mandar, si es que hay alguna, pero no tengo ninguna. ¿Hay alguna pregunta por parte de alguno que quiera? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, porque la verdad es que habéis sido muy claros todos vosotros, pues yo me gustaría terminar subrayando un poco, con una visión un poco optimista, que de acuerdo con los últimos datos que tenemos, que nos contaba ayer el director de ICEX, Chema Blasco, precisamente, creo que la evolución en España de todo el emprendimiento, evolución tanto en términos de creación como de acceso a financiación e incluso de infraestructuras es muy positiva. Tenemos que seguir trabajando tanto en España como en Europa para que el mercado interior genere las mejores condiciones para que nuestras empresas puedan generarse y crecer. Y bueno, para ello más eficacia, más competitividad y más competencia. Es una palabra que no ha salido en el diálogo, pero que es imprescindible que se mantengan las condiciones de una competencia efectiva para que se siga generando innovación y se proteja a la innovación, y con eso conseguir que Europa y también España sea un lugar
estupendo para emprender. Muchísimas gracias por vuestra participación y hasta la próxima. Os quiero aplaudir.